Ricardo, algo que quisieras comentar desde el punto de vista de derecho comparado y ya me gustaría en todo caso que entráramos a materia, la legitimación y cómo es que surge, si hay una legitimación activa, pasiva, etcétera, y cómo se integran. ¿Cómo no? Gracias, Jorge. Mira, aquí yo creo que es interesante analizar lo que está haciendo la Comunidad Económica Europea, particularmente Italia, al respecto de la adopción de la acción colectiva en su propia legislación. Algunos países, como es el caso de España, ya lo tienen instrumentado, pero aquí interesa ver cómo lo están analizando desde la génesis, y creo que es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos. Conocemos experiencias de cómo ha funcionado, pero creo que ahora tenemos que ver cómo echarlo a andar. La Comunidad Económica Europea, para empezar, está definiendo a la acción colectiva no como una acción de clase, el término clase es peyorativo, sino más bien como un medio de protección al ciudadano o a la colectividad de ciudadanos. Ellos están entendiendo este tipo de acciones como un medio para incrementar la calidad en la prestación de productos, en la venta de productos y en la prestación de servicios. Como un medio no para llevar a la quiebra a estas grandes empresas, sino para fomentar los niveles de calidad con las que concurren al mercado. Y darle también fuerza procesal a todos estos ciudadanos, a toda esta colectividad, para que pueda enfrentar a esos grandes poderes económicos. Han analizado en una reciente conferencia que hubo en Roma la experiencia latinoamericana, norteamericana, española y en particular los italianos, grandes procesalistas, han abundado mucho en el estudio de cómo absorber esta institución. Entonces aquí lo único que yo quisiera decir es apuntar hacia ver y estudiar lo que está haciendo en la actualidad la Comunidad Económica Europea al respecto de la absorción, para que de hacerlo en México lo hagamos de la mejor manera posible, adaptada a nuestra propia circunstancia. Bien, amigos, amigas de Háblame Derecho, estamos a punto de llegar a un corte, así que en breve regresaremos. Esto es Háblame Derecho. Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es Háblame Derecho. El día de hoy estamos platicando con ustedes acerca de las acciones colectivas, una nueva forma de cómo defenderse los derechos de los consumidores. Particularmente estaba interviniendo el licenciado Ríos Ferrer respecto de las acciones colectivas y sus antecedentes en otros países. Nada más brevemente, antes de que continúe el licenciado Ríos Ferrer, les recuerdo que existe un correo electrónico que es informativolegal@prodigy.net.mx. Sus sugerencias y comentarios son importantes para nosotros. Ricardo, si quieres seguir continuando con el punto y adicionalmente, de una vez, el ámbito de aplicación de estas acciones colectivas. Cómo no, con todo gusto. Bueno, hay que recordar en este punto cuáles son los objetivos generales de la acción colectiva. Por un lado está, como lo decía Adriana, el acceso a la justicia en beneficio de individuos y colectividades de escasos recursos. En segundo lugar está la justicia social, porque equilibra procesalmente a una colectividad económica o políticamente débil con una empresa o con un demandado, una contraparte de política o económicamente más poderosa. Desde un punto de vista procesal, simplifica los procedimientos, simplifica los procesos, se aglutinan todos en uno solo. No entraremos en el tema, pero técnicamente esto no se asemeja al litis consorcio activo, ni tampoco a la acumulación. Pues en otro programa quizás le entramos nada más a eso. Promueve la eficiente asignación de recursos del presupuesto del Poder Judicial de la Federación, para que en vez de estar creando muchos tribunales, juzgados, etcétera, consoliden uno solo todas estas acciones. Ejemplo, el tema de los amparos en contra de las reformas a la ley del ISSSTE. Pues tenemos a un solo tribunal atendiendo miles o cientos de miles de demandas, respecto a las cuales va a tener que emitir miles o cientos de miles de sentencias. Entonces, en fin, todo este tipo de cuestiones se simplifican y, por supuesto, se reduce el rezago. En función de estas características, en el ámbito internacional, lo que ha sucedido es que se ha proyectado la acción colectiva ya no solo a la materia de protección al consumidor, la vemos también ya en temas como competencia económica, servicios financieros,
o mercados financieros y ecología. Y desde un punto de vista de la instancia, lo estamos comenzando a ver también, no solo en tribunales instituidos, sino también en paneles arbitrales, donde ya se están empezando a forjar esta clase de acciones. Es muy importante tocar brevemente. Pero nada más una aclaración, paneles arbitrales privados, ¿verdad? Sí, correcto. Totalmente privados, designados por las partes. Muy bien. Es muy importante ver que también, y esto es interesantísimo, quizás materia de otro programa, el hecho de que se están generando ya acciones colectivas transnacionales. Es decir, la conducta de una empresa en materia de competencia económica o de mercados financieros, por virtud de la globalidad, está generando que los miembros de esa colectividad ya no pertenecen únicamente a aquellos que viven en cierto país o jurisdicción, sino que son miembros de una colectividad supranacional que se unen y son certificados como miembros de una clase o de una colectividad a fin de que puedan ejercer esta acción. Esto ya ha comenzado a suceder en los Estados Unidos y en Inglaterra. De tal manera que, como puedes ver, la evolución de este concepto, no solo constreñido a la protección al consumidor, sino a otras materias de carácter económico, es tal que ya no se circunscribe únicamente a una jurisdicción nacional, sino que ya trasciende esta y genera una colectividad supranacional característica de la globalidad de nuestros tiempos. Una aldea global.